Hola comunidad de desarrolladores y DBA. En este video mostraremos el tema de respaldos y restauraciones tanto de tablas, base de datos como instancias en Informix 12.10. Pues nada, empecemos. Informix tiene tres opciones para poder respaldar y restaurar información. La primera que vamos a hablar es respaldo y restauro de tablas, que usa sentencias SQL llamadas unload y load. Estas sirven para exportar e importar datos parciales o totales de una tabla específica de una base de datos. Además, estos generan archivos textos, que son archivos delimitados por un carácter pipe, que es por defecto, pero puede ser configurado para que sea otro. Además, que sirve para que sea portable para cualquier motor de base de datos SQL en el mercado. Veamos un ejemplo. Ingresamos como DB Access, seleccionamos nuestra base de datos, muestro las tablas que en este momento tengo, clientes y movimientos, y vamos a hacer un respaldo de la tabla clientes. Utilizo una opción que se llama unload. Aquí le estoy diciendo básicamente que descargue los datos de la tabla clientes en un archivo llamado clientes.unl, en este caso es el nombre que yo asigné. Y le pongo un L para hacer referencia a que es un archivo unload, como un estándar básicamente. Ejecutamos la aplicación, el SQL, y me da como resultado 57 registros descargados. Salimos del DB Access y podemos ver efectivamente que tenemos un archivo llamado clientes.unl. Si vemos su contenido, es un archivo delimitado de texto con toda la información. Volvemos a entrar a DB Access y ahora vamos a simular que borramos los datos de la tabla clientes. 57 registros. Si yo vuelvo y consulto nuevamente la tabla, podemos ver que no tenemos ningún registro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo respaldo esa información? Luego de haber hecho un load, ejecutamos la sentencia load from, el nombre del archivo que respaldamos, y insertamos en qué tabla, en este caso en la tabla clientes. Ejecutamos la opción y nos da como resultado 57 filas cargadas. Si volvemos a chequear esto, evidentemente nuestros archivos están ahí. Y eso es todo con los comandos load y unload, muy sencillos. La siguiente opción para respaldar en cambio una base de datos completas es usando los comandos de export y de import. Esto básicamente lo que hace es crear un directorio con un nombre de base de datos con una extensión EXP. Dentro de tal existen archivos textos SQL y UNL, que básicamente son las estructuras de las tablas, índices y la data. Además de ser portable para otras bases de datos. Cabe recalcar que este proceso bloquea la base de datos durante su ejecución. Veamos un ejemplo. Para realizar un respaldo completo de nuestra base de datos, ejecutamos el comando de export, -d y el nombre de la base de datos. Nos ubicamos en un directorio donde vamos a hacer el respaldo. Una vez completado el export, esto puede tardar minutos, horas, dependiendo del tamaño de su base de datos. Verificamos que efectivamente se generó un directorio llamado demo.xp, donde es el nombre de la base de datos más la extensión xp. Dentro de este directorio podemos ver que tenemos dos tipos de archivos, con extensión UNL y extensión SQL. Los UNL básicamente son la data, o los registros en modo texto. Y demo.sql es el que contiene la estructura de todas las tablas índices de la base de datos. Ok, esto se puede automatizar para que sea corrido diariamente, semanalmente, para que tengan respaldos totales de su base de datos. En este momento voy a hacer una simulación donde voy a eliminar deliberadamente mi base de datos. La base de datos no existe, podemos verificar y efectivamente no existe. Para poder hacer un restore de mi base de datos utilizamos el comando de import.
le indicamos en qué display vamos a generar esa base de datos, en este caso DataDBS, que es el que manejamos normalmente nosotros, y el nombre de la base de datos. Cabe recalcar que también tenemos que estar ubicados en el directorio donde se hizo el DBExport. En este caso para mí es backup. Ejecutamos el proceso y esto puede tardar, asimismo, puede tardar minutos o puede tardar horas. Una vez que se completó el DBExport, podemos verificar si efectivamente la base de datos existe. Y pongo a ver sus tablas. Y efectivamente se encuentran ahí. Listo, sencillo. Esa es la manera de exportar e importar bases de datos completas en Informix. La tercera opción para respaldar información mediante instancia es con los comandos onTape y onVar. Esto básicamente hace un respaldo completo de toda la instancia o server, incluyendo sus disk space y lógicas lock. Esto genera un archivo binario como tal. La restauración solo es posible teniendo el mismo sistema operativo y versión de Informix Server. No necesitas detener las operaciones del motor, pueden el usuario seguir trabajando con toda normalidad. Los niveles de respaldo que mantiene Informix son tres. El nivel 0, que significa el full, el total, el completo. El nivel 1 son incrementales, significa que el 1 es todo lo nuevo que se hizo desde el último nivel 0, que es el full. Y el nivel 2 es los últimos cambios que se han realizado mediante el nivel 1. De esta manera yo puedo tener respaldos full e incrementales durante todo el transcurso del día. onTape es el más fácil y sencillo de configurar, y por ende es el más usado y es más económico, porque no necesitas de terceros para poder funcionar. En cambio, onVar necesitas un software tipo Storage Manager, como Tivoli por ejemplo, y más unidades de cinta, o conocidas como tape. En este ejemplo veremos onTape, un restore y un backup como ejemplo. Veamos. El respaldo completo de la instancia del servidor básicamente respalda todas las bases de datos que contenga la instancia, todas las direcciones de los chunk, todas las definiciones de los DSpace, en general toda la instancia como tal. Para hacer eso tenemos que tener primeramente configurada una variable dentro de la onConfig que se llama tapedep. Con este comando podemos verificar que la variable de ambiente tapedep está apuntando a una ruta donde básicamente es un directorio, es donde yo voy a depositar mis respaldos de instancia de todos los niveles, tanto full como incrementales. En este caso voy a hacer un respaldo full simplemente para respaldar toda mi instancia. Uso el comando onTape -s -l del nivel y 0, que es el nivel full. Ejecutamos el respaldo. Como verán, este es uno de los comandos mucho más rápido que el onTape, que el DBExport, perdón, o el load, porque básicamente no escribe en disco directamente, sino que crea un archivo binario con toda la información. Ok, y esto me da como información que me dice que se hizo el nivel full y que además contiene el logical log 54, que básicamente es el último registro respaldado en este momento, ¿no? Ok, en este caso tenemos ya el archivo. Se dan cuenta, es un archivo binario, no lo puedo editar, no lo puedo ver, lo tenemos quedado aquí en backup. Normalmente yo hago esto diariamente a nivel de 0, o dependiendo también el uso del sistema, puede ser pasando un día, 2 días o semanales. Ok, en este momento yo voy a hacer una simulación. Mi base de datos está en línea, voy a bajarla. Voy a hacer una simulación de que se me corrompió un chunk, y peor, el más importante, el root space, que puede ser que sea parte de un disco o lo que sea. Entonces, por ende, el motor no va a arrancar. Entonces, yo voy acá a chunk, se dan cuenta que root space contiene información. Lo que hago simplemente es inicializarlo. Está en 0. Si yo arranco el motor en ese momento, me va a dar un error. Me va a dar un error de que el chunk no está sano o ha fallado.
Como lo ejecuto, lo chequeo, se dan cuenta que no se ha levantado la instancia. Yo quiero ver el último error. Y efectivamente me dice que el proceso ha terminado. ¿Por qué? Porque el chunk primario de space está enfermo, está dañado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para eso? Para eso son los niveles de respaldo tipo OnTape, que es toda la instancia. Lo que hago es lo siguiente: ejecuto el comando OnTape -p, Enter. Y el sistema me preguntará, el primer nivel que siempre va a preguntar en un restore va a ser el nivel 0, que es el nivel full. Y nos indica la ruta donde está el último respaldo, que efectivamente es la ruta que tenemos nosotros configurada, que es opt-inform backup. L significa nivel 0, ¿no? Si damos Enter, nos hace una pregunta y nos explica todo el layout de la base de datos, donde nos indica la ruta de los chunks, que deben estar correctas, los nombres correctos, y nos pregunta si deseamos continuar el restore. Cabe destacar que esto me indica en qué momento fue hecho el respaldo, en qué día y a qué hora, para que ustedes tengan una idea de que la información que van a restaurar es hasta ese punto. Decimos que sí, que continúe. En este caso nosotros no hemos respaldado log porque es otro proceso de backup. En este caso le decimos que no, y continúa el proceso de restauración. Este proceso de restauración es mucho más rápido que un debimport, ¿sí? Porque este no está escribiendo registro por registro, sino que simplemente escribe toda la instancia como tal. Luego nos pregunta si tenemos un nivel incremental 1, en este caso no hemos sacado un 1, simplemente con el 0 le decimos que no, y listo, el programa terminado. Si yo verifico la base de datos, siempre cuando yo hago un restore en modo OnTape, siempre se me pone en modo fast recovery, ¿sí? En modo recuperación. Entonces yo, para poder ponerlo en modo online, tengo que simplemente ejecutar el comando onMode-m. De esta manera yo lo transformo ya en modo online. Esperamos unos minutos o segundos, verificamos nuevamente con stat y efectivamente la base de datos está en línea. Si yo verifico si están mis bases de datos, efectivamente se encuentran las bases de datos. Y eso es todo. Listo, sencillo y simple con Informix.